Es una parte de la agenda pues muy importante y queremos aprovecharla al máximo. La verdad que tenemos un panel de lujo, digno de cualquier evento, super evento que puedan tener de emprendedores. Le quiero dar las gracias pues a Diego de Vitrinea, a Juan David de Dimo, a Salvador Ramírez de Voxfull y por supuesto a Ricky Cuellar de Nico. Todos aquí tienen mucha experiencia en el tema de levantamiento de fondos, levantamiento de capital, negociaciones, y la verdad que no los puedo dejar en mejores manos. Y muchas gracias a Ir y por supuesto a nuestra host por liderar el panel. Y aquí vamos a estar para cuando tengan preguntas. Hoy sí les vamos a dar espacio, no se preocupen. Sí. Hoy solo traigo 3 preguntas yo y para dar la pauta a que ellos sean los que tengan que hablar y ustedes preguntar, porque dudas, ¿verdad? 2 horas o media hora a veces no nos alcanza. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente a Laya, a la Casa de la Creatividad y la Innovación, donde vamos a vivir poco a poco, vamos integrando tecnología, robótica y ustedes van a ir viendo ese paso para que vean que es empezar, como me dijeron, nunca va a estar final, inicia. Y así empiezan todas las ideas en un papel, luego reclutando a los socios, porque primero uno llama a quien se deja. Los primeros socios o colaboradores es a quien se deja y luego ya uno va cambiando a los perfiles para poder escalar el negocio. Estas 4 personitas especiales para mí tienen una gran trayectoria, diferentes historias, diferentes productos y servicios, en donde se nos va a volver muy enriquecedor todo lo que nos compartan. Esta pregunta va para los 4, porque esto quiero que marque el inicio de la plática y de la historia que cada uno trae. Hubo en un momento en su proceso donde la startup estuvo mal valorada y tuvieron que repensar el negocio y darle quizás ese giro donde dijéramos, este es el camino, porque ya lo validé, ya lo consulté. También viene aquí una labor de mentoría de personas que ya han fundado empresas mucho más grandes y uno se guía por esas mentorías. Entonces, ¿en qué momento? Y quizás no es esta startup la que están aquí ahorita contando, quizás alguna que les dio la pauta para la que tienen ahora, porque esa es una transformación. ¿Quién quiere iniciar? No voy a hacerlo a dedo. La pregunta es si hubo algún momento donde la compañía estaba mal valorada. Mal valorada. O sea, yo quisiera que valiera más cada vez que he levantado capital, ¿verdad? Pero la respuesta es sí. Como Voxfull, nosotros operamos ya en 5 mercados en Centroamérica, El Salvador, bueno, todos los países de Centroamérica, excepto Panamá y Belice todavía. Entonces, cuando salimos a levantar, principalmente de fondos fuera de la región, nos damos cuenta que el hecho de haber nacido en Centroamérica nos juega en contra para temas de evaluación o múltiplos de evaluación en base a nuestros niveles de venta. Y no es un tema de que no seamos más rentables, no estemos creciendo más rápido que otras compañías en otras regiones, sino que simplemente es la región. Porque le hacen un descuento a la región porque creen que nos vamos a quedar solamente en Centroamérica. Entonces, vemos compañías similares o en la misma industria que nosotros, de logística y tecnología, que tienen múltiplos de venta o de evaluación de 6, 8 veces. Por ejemplo, si venden 1 millón, lo evalúan a 8 millones. A nosotros nos evalúan entre 3 y 5 múltiplos. Entonces, sí, hemos tenido que, no es que hemos tenido que cambiar la visión o la estrategia, sino que hemos tratado de atrasar ciertos levantamientos a alcanzar hitos que nos mejoren el número de evaluación. Por ejemplo, nosotros sabemos que, o de que nació Voxfull, que íbamos a ser una empresa global. Para construir esa retórica, esa historia, primero teníamos que cubrir toda Centroamérica, pero ahorita nuestro próximo mercado es México.
Ya al abrir México, cuando abramos México, vamos a salir a levantar una nueva ronda, nuestra Serie A, y van a ser múltiplos diferentes porque estamos demostrando que no somos solo una empresa centroamericana que se quedó en Centroamérica, sino una compañía que nació en Centroamérica pero que quiere expandirse en el resto de Latinoamérica y próximamente en otros continentes. Entonces, cuando salí a levantar, saliendo desde Centroamérica y hablando con fondos regionales o extranjeros, sí va a pasar eso. Vos vas a ver historias de otras empresas, probablemente en tu mismo rubro, que levantaron a mejores múltiplos, y es la realidad del mercado centroamericano. Entonces hay que tratar de construir la historia y el futuro de tu compañía, demostrando por qué no solamente te quedas en Centroamérica, sino que pensar global. Es algo que nosotros sí tratamos de hacer desde el inicio. Pero como dijo Ili, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene diferente historia sobre eso. No sé, Juan David, ¿se cree? No, gracias, Salvador. No, yo voy a contar el problema similar, pero tal vez en una etapa más temprana. Nosotros tal vez en la ronda presemilla, ¿verdad? También un poco por desconocimiento en temas de levantamiento de capital, era nuestro primer startup, nuestro primer levantamiento de capital. Ahí hay que tener mucho cuidado con la valoración y el equity que dan, ¿no? Nosotros en esa primera ronda, de vuelta por desconocimiento, el inversionista, eran inversionistas ángeles que tampoco estaban dentro del mundo VC, y eso hizo que en esa primera ronda de capital diéramos tal vez una participación más alta de lo que se acostumbra en estas rondas, digamos, en estándares de venture capital, y desde ahí uno comienza con un problema estructural de cap table desde el día 1, que al final tuvimos que resolver un par de rondas más adelante y fue bastante más costoso resolver ese problema. ¿Por qué? Porque cuando tú ya das, o los founders se diluyen en esa primera ronda más de lo debido, ya eso complica las subsiguientes rondas, porque pues ya estás diluido y los otros inversionistas que van a entrar en rondas siguientes ya ven el cap table muy diluido, ya queda poco espacio para seguir ampliando o trayendo nuevas inversiones. Y por lo tanto nos tocó hacer eso, ¿no? Nos tocó hacer un par de años más tarde, una recompra, reestructurar el cap table, y de vuelta fue mucho más costoso si desde el inicio hubiéramos tenido una estructura diferente de cap table, estos inversionistas hubieran entendido que diluirnos de más no ganaban ellos, sino más bien se perjudica a la compañía, porque de vuelta se limita el levantamiento de capital. Entonces creo que es importante, sobre todo en esas etapas tempranas, que cuiden bastante el equity de su compañía, el cap table, manténganlo ordenado, porque si bien al inicio van a tener esa plata para arrancar el proyecto, luego en etapas más avanzadas se les va a complicar bastante el poder seguir levantando capital. Entonces eso fue parte de nuestra experiencia y bueno, creo que en esas etapas tempranas hay que tener cuidado con eso, ¿no? Diego. Bueno, yo creo que bastante en línea con lo que Juan David acaba de decir. A nosotros con Vitrinea nos pasó algo bastante similar. Cuando nosotros comenzamos, yo creo que hicimos como, digamos, estudiamos, empezamos a aprender un poco acerca de todo este tema del levantamiento de capital, y creo que hay, obviamente en Internet hay como ciertos estándares, ¿verdad? Entonces tratamos de mantener, como seguir esos estándares, y me acuerdo cuando hicimos nuestra primera ronda, antes de Presemilla, incluso Family and Friends, que nosotros nos valuamos según los estándares que te dicen que te tenés que andar valuando, ¿verdad? En esas etapas. Y obviamente como era en confianza el levantamiento, pues hicimos un levantamiento relativamente fácil, ¿verdad? Con gente que conocíamos y todo, y dijimos, pues esto va a ser súper fácil, ¿verdad? Chivísimo, solo subís la evaluación y volvés a salir a hablar con gente. Y ya cuando salimos a la vida real, que ya es pichar a inversionistas ángeles, a gente, pues empezamos a ver de que no iba a ser tan sencillo. Igual estábamos viviendo una transición que cuando Vitrinea nació, creo que el capital era mucho más accesible, ¿verdad? En ese momento hubo un tema de mercado, un tema macroeconómico, que era mucho más fácil levantar, y nosotros empezamos ya a agarrar como la caída después de la pandemia, ¿verdad? Que cada vez empezó a ser más duro, y creo que ahora la realidad de muchos founders sabemos de que son dos mundos completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que ahí aprendimos varias lecciones. Número uno, si yo pudiera retroceder el tiempo, creo que yo hubiera
hubiera atrasado un poquito más el tema del levantamiento de capital y me hubiera enfocado mucho más en generar más tracción, ¿verdad? Y enfocarme más en el producto y en generar mejores números. Porque lo que sucedió fue que cuando nosotros hicimos ese primer levantamiento de Family and Friends, nosotros pues con ese dinero obviamente empezamos a... la operación la crecimos, empezamos a adquirir más compromisos financieros, etcétera, y eso obviamente después para mantenerlo nos metió una gran presión de seguir levantando capital. Y el problema es que estábamos en una posición bastante vulnerable porque obviamente la empresa todavía no había despegado. Entonces no había suficiente tracción como para poder valorar y cada vez más, cada vez el que pasaba el tiempo era más duro el criterio de los inversionistas para poder invertir. Entonces básicamente eso nos tocó, fue un momento un poco difícil, ¿verdad? Que nos tocó desacelerar un poco las cosas, enfocarnos nuevamente en generar tracción y pues eventualmente logramos superar eso y ya. Pero creo que sí, o sea, con el punto de Juan David creo que es bien importante y especialmente en esas etapas tempranas donde potencialmente estás vulnerable y entender de que Centroamérica, que estamos aquí, es completamente diferente a los mercados de Estados Unidos, a lo que tú puedes ver afuera, ¿verdad? O sea, aquí te evalúan con otra vara diferente. Igual el inversionista, digamos, no, en su mayoría, el inversionista no es tan sofisticado también y no está tan dispuesto a asumir tanto riesgo como en otros mercados mucho más desarrollados. Entonces, para pues todos los que estamos aquí, que estamos construyendo desde aquí, creo que es importante tener eso súper claro desde el inicio. Chévere. A mí me gustaría contarles del proyecto y en línea con lo que mencionaban, del proyecto anterior a Nico que nosotros vivimos, porque creo que ahí fue donde pudimos ver un poquito esto en cuestión de meses. Y nosotros, con el proyecto de Hugo, lanzamos, creo que comenzamos a estructurarlo en el 2015, lanzamos en el 2016, ahí a mediados, y en el 2018 recibimos la primera oferta de compra. Fue de la compañía Globo, una compañía española que era parte de Delivery Hero también, y la visita, me acuerdo yo que vino Lucas, se llamaba la persona de la expansión, y nos dijo, mira, quiero robarles ahí media hora. Y la postura fue sencilla, dijo, mira, les quiero comprar, hemos visto lo que están haciendo, nos parece fantástico y les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que les quiero comprar la compañía, les ofrecemos $1 millón por la compañía. En aquel momento nosotros habíamos invertido alrededor de $115,000, que fue el capital inicial. Y dijo, y la mala es que si no aceptan la compra, les vamos a invertir alrededor de 75 millones en la región y creo que van a durar 3 meses si son fuertes. Y entonces, bueno, una decisión un poco complicada porque en base a la inversión que habíamos tenido era un retorno relativamente bueno para los inversionistas, pero a la vez estamos teniendo crecimientos disparados y veíamos que había una gran oportunidad. Después de diferentes análisis y diferentes esquemas, decidimos rechazar la oferta y en lugar de venderles, hicimos una apuesta pues, ¿verdad? Para competir con ellos. La historia corta, un par de años después estábamos recibiendo una oferta de Walmart por creo que de 55 millones, una de Rappi por 60 millones, es decir, estoy hablando de 18 meses después, y la primera oferta de Delivery Hero por 45 millones, la cual rechazamos. A los 4 meses, Delivery Hero dice, ya no te ofrezco 40, te ofrezco 80. Decimos, pero qué raro, o sea, ¿cómo en 4 meses de 40 se fue a 80? Creo que esto nos dio un montón de lecciones y creo que no necesariamente, es decir, no las valoraciones están amarradas al 100% a lo que estás procesando y a todas esas cosas, sino que hay muchos factores en el mercado, como ellos decían, que pueden impactar en lo que es tu evaluación y no necesariamente es tu ventas o tu equipo, sino que el entorno en general. Pasa después de la pandemia y un par de meses después que terminamos vendiendo al precio, pues, verdad, al que aceptábamos. Pero creo yo que lo que les quiero decir es que 24 meses antes de que vendiéramos nos estaban ofreciendo $1 millón y se terminó vendiendo, pues, verdad, en más de 100 veces ese monto. Entonces sí creo que es importante como que la circunstancia, obviamente hay un montón de cosas que hay que analizar para poder tomar la decisión. Honestamente nosotros, yo me acuerdo que yo me fui a dormir ese día que le dijimos que no y yo lloraba en la almohada, pues, ¿verdad? Diciendo, pues, chica, esta gente nos va
a destrozar, ¿verdad? Y comenzamos a ver la publicidad y los millones de dólares en MUPI, en todo, y era una cuestión bastante complicada. Sin embargo, creo que lo que nos jugó a favor fue la parte del famoso First Mover Advantage, ¿verdad? Que nosotros habíamos llegado de primero y eso nos permitió competir, de hecho, contra un Uber, Globo. De hecho, Uber salió en ciertos mercados, ¿verdad? Porque no logró ser número uno. Ellos tenían una estrategia de o ser número uno o salir de mercado, y entonces salieron en algunos de ellos. Y luego después, en la parte ya de valoración, en el esquema de lo de Nico, creo que me sumo a lo que mencionan nuestros colegas, que estamos en una región a donde, si bien es cierto, tiene su parte positiva, muchos posts ahí de Sam Altman, por ejemplo, donde dice mercados pequeños te pueden servir de laboratorio, el famoso sandbox, para poder probar y testear, pero esa no puede ser la hipótesis o el script, por decirlo así, de tu deck. Si ustedes están aquí haciendo una startup y ustedes están pensando en El Salvador y Centroamérica, ustedes no van a levantar plata. Es decir, o sea, tenemos que comprender que ahora con la tecnología estamos compitiendo contra el mundo. Si tú no llevas en tu deck que vas a ser el número uno a nivel mundial, o que vas a ser el número uno en una región importante o relevante, entonces creo que están fritos. Para este proyecto, por ejemplo, de Nico, nosotros ya tocamos base con las puertas, con fondos de primer nivel, y ahí sí llevábamos una estructura donde desde el día uno les decimos, mira, nosotros queremos ser el primer unicornio de Centroamérica y el Caribe, y vamos a necesitar $416 millones para hacer eso. Obviamente no tenemos ni $1 ahorita, pero esta es la estructura de cómo lo vamos a llevar. Esta también es la estructura de cómo van a ir las diluciones y los tiempos de cómo creemos que va a ir pasando. Y esta es la estructura de las juntas directivas y qué es lo que va a ir pasando. Es decir, tenemos claro desde cuando hacemos este levantamiento de la serie A, cuántos puestos de la junta directiva le vamos a dar a esa persona. Cuando hacemos la serie B, cuántos puestos vamos a dar. De manera que ya tenemos visualizado qué nivel de control vamos a tener en cierta etapa y qué cosas vamos a ir sacrificando en ese otro momento. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos en mente qué partnerships son los que estaríamos haciendo en Europa, en España puntualmente, que ya estamos trabajando en eso, para la parte de lo de Sudamérica, cuáles son también los que estaríamos llevando. Entonces, creo que esa parte de tener claro puede impactar mucho tu valoración, porque si no, ahorita todo el mundo es esto de AI, o sea, ahí veníamos ahorita que alrededor del 70%, creo yo, del funding se está yendo a todo esto de AI, y todas estas compañías son para estructuras mundiales. Entonces, si tú estás lanzando tu proyecto para El Salvador, incluso Centroamérica, eso no va a viajar. Hay que llevarlo es decir, puede ser eso el puente, pero para llegar a una figura de decir vas a ser el número uno en toda la región. Eso, gracias compañeros por subirnos el ánimo. Y creo que algo bien importante de lo que podemos rescatar es que no hay que tenerle miedo a los números. Gracias. Como dicen, como nos han enseñado, mis números me aman a mí y yo amo mis números. No hay que tenerle miedo al dinero, a los montos, y eso pasa, y eso lo hemos experimentado cuando vamos a ferias y allá le estamos pichando a un inversionista y no aturra la cara cuando le dice 10, 50 millones, pero estamos acostumbrados al Salvador o a la región, y con lo de las plataformas y todo lo de inteligencia artificial es Latinoamérica, y sumemos a México y por qué no desde Canadá hasta la Patagonia. Se vale soñar y no le tengamos miedo a los números. Es una de las experiencias que hemos compartido en diferentes oportunidades. Y ahora quiero que seamos un poquito más vulnerables y podamos contar desde la experiencia qué decisión fue la que hizo que pusiera en riesgo ese deal, que dijo, no. Por ejemplo, estabas diciendo de levantar y decir, no lo voy a soltar todavía, voy a aguantar, pero ese aguantar esos 18 meses, ahí no se duerme, ahí hay estrés, ahí hay pleitos, ahí hay divorcios entre socios, entre amigos, familia, porque no todo el mundo está alineado con lo mismo. Entonces, ¿qué decisión ustedes tomaron que estuvieron a punto de perder ese deal o darle el giro y poder ganar? Vamos, escudriñemos por ahí la vulnerabilidad un poquito. Ricky va primero. Va, ok. Pues
De hecho, creo que una de las decisiones más difíciles ha sido decir que no a casi $1 millón a un, no puedo mencionar el nombre, pero a un inversionista, porque vos estás jugando en el largo plazo en esto. O sea, $1 millón claramente es un montón de dinero, pero tenés que saber que tu empresa tiene que, o por lo menos como lo vemos nosotros, va para largo plazo. Pues, o sea, Voxfull queremos construirlo, hacerla global y puede ser que nos lleve 10 o más años. Entonces, este $1 millón venía con algunas condiciones que nos parecían muy predatorias para la etapa en la que estábamos. Estamos todavía en la etapa de presemilla. Entonces, desde esta etapa ya querían ponernos un asiento en la junta directiva, y hay que entender cómo es este juego, pues. O sea, vos vas levantando y diferentes rondas, ¿verdad? Presemilla, semilla, serie A, y te puedes acabar el abecedario ahí. Hay un montón de... Yo por lo menos he leído un montón de historias de terror en LinkedIn donde fundadores terminan vendiendo su empresa quizás en 400 o 500 millones de dólares y los fundadores se llevan cero. ¿Cómo puede pasar eso? Puede pasar si das mucho equity muy temprano en tu compañía, vas entregando asientos en tu junta directiva muy temprano y terminas teniendo una junta directiva que controla toda tu compañía. O aceptando condiciones predatorias como por ejemplo liquidation preference, donde un inversionista cuando venda puede tener hasta 2 o 3 veces preferencias de liquidación sobre el monto que invirtió. Entonces los fundadores terminan con muy poco equity, los inversionistas con condiciones demasiado beneficiosas para ellos, y terminas vendiendo tu compañía habiendo creado un montón de valor, pero vos no te llevas nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que también lo comentaba Juan David antes, el tema de aceptar por desesperación mucho al principio cualquier cantidad de dinero, cualquier valuación. Si estás en el largo plazo para esto, pues no te va a funcionar. Pues si ya que hay fundadores que del día uno están pensando cómo van a vender su compañía, es otra estrategia, no ha sido la nuestra, entonces por ahí te puede funcionar, pero hay que saber hasta qué punto no aceptar ya un trato, ¿verdad? A pesar que no eran condiciones tan malas, para ser honestos, simplemente eran condiciones que no se encajaban bien en nuestra estrategia a largo plazo, el levantamiento de la compañía. Y nosotros nos vemos como somos 4 cofundadores, entonces nosotros queremos que nos den el tiempo suficiente para ejecutar nuestra visión. No que venga un inversionista que solamente va a velar por sus intereses a tratar de aceptar deals o aceptar qué países vamos a abrir después solamente por sacar dinero rápidamente. Nosotros sí queremos construir nuestra visión, hacer una compañía global. Entonces eso no estaba de acuerdo a nuestra visión en ese momento. Entonces fue bien difícil tener que decir que no a una compañía, a un fondo de inversión que sabíamos que nos podía invertir 3 millones en la siguiente ronda, pero podíamos poner en riesgo la ejecución de nuestra visión. Entonces creo que no tal vez lo tenés que definir desde el día 1, pero a medida vas construyendo tu compañía y vas entendiendo lo que querés hacer, ya vas teniendo en cuenta tus no negociables. En cambio, en este momento ese era uno de los nuestros, ¿verdad? Entonces fue una crisis existencial en la compañía entre los fundadores decir que no a esto, pero creo que no nos equivocamos, pues nos ha ido muy bien sin este capital. Todavía mantenemos el control del 100% de la compañía y seguimos siendo los dueños de nuestro destino. Entonces nos ha ayudado a tomar decisiones mucho más ágiles y más rápidas. No es el mismo camino para todo el mundo, ¿verdad? Pero sí fue algo que nos puso en una crisis existencial en su momento. Sí, yo en la parte de los aprendizajes, nosotros, bueno, con esto y en el tema de los deals, nosotros con esta parte de la venta, que fue una figura, como que con un cierre al final súper positivo para la región y todo, pero no todo fue color de rosa. Pasamos una tormenta de casi un año ahí en toda esa parte del cierre, y eso es parte de lo que les quiero explicar. Nosotros al final, cuando dijimos, mira, sí vamos a aceptar a vender, ahí se puede ver cómo lo que esté pasando en el ecosistema te puede llegar a impactar. Yo me recuerdo que era cuando habíamos recibido la propuesta y para vender, después venía un periodo de vacaciones, no me recuerdo cuál era ahí, y entonces
Yo me estaba bañando, eran las 6 de la mañana y ring el celular, y me dice el equipo, mira, los alemanes dicen que antes de irse de vacaciones que quieren dejar firmado. Y digo, bueno, déjame salirme, déjame bañarme, vestirme y rápido voy a firmar. Y era porque obviamente ellos tenían y conocían que teníamos ofertas sobre la mesa de Rappi, de uno y del otro. Y bueno, firmamos y toda la cosa, se había revisado, después se hizo ya como que un esquema más formal con documentos y todo eso, pero nosotros obviamente éramos una startup aquí que nació en El Salvador, nunca habíamos hecho un exit de este tipo, el documento de venta era una biblia así, y bueno, dijimos, esta gente son Delivery Hero, nosotros éramos la compañía creo que la compañía número 107 que estaban comprando en el mundo, a la par de nosotros estaban comprando una en Asia como en $3,000 millones, y dijimos, bueno, esta gente sabe lo que están haciendo y son el número 1 en la industria. Y nos dejamos un poco, no quisiera decir como que llevar, pero dijimos, bueno, las cláusulas hacen sentido y todo, y qué chévere. En el interim de este proyecto, el mercado empieza a caer y empiezan a haber ciertos cambios y vemos que ellos empiezan como que a retrasar la parte de la compra. Obviamente su valoración y la valoración de la acción empezó a caer, entonces la matemática es sencilla. Si ellos levantan plata a un múltiplo, ellos tienen que comprarte a ti como compañía que están adquiriendo a un múltiplo más bajo para que tengan una ganancia inmediata. Pero si ellos levantaron un múltiplo de 2 y te compran un múltiplo de 1, te compran y el mismo día ganaron el 100% de su inversión. Entonces, cuando juega a la inversa, se frenan un poco y empezamos a ver las cláusulas. ¿Por qué? Y aquí es donde les quiero decir la parte importante. Nosotros habíamos firmado en el documento que durante ese tiempo en lo que se cerraba la transacción había un periodo de exclusividad para que se cerrara y teníamos que cumplir con A, B y C. Si cumplíamos con esas A, B y C, es decir, que lo legal y que todo fuera como habíamos dicho, entonces se cerraba la transacción. Pero si del lado de ellos había una demora, había un bloqueo también que decía, no, mira, mientras estemos en este periodo y si nosotros nos demoramos, tú no puedes ir a buscar capital de nadie. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Ellos ya estaban entrando en nuestros mercados, entonces ellos sabían nuestro plan de negocio, sabían nuestros números, estaban revisándonos, sabían nuestro budget exactamente y no nos compraban, pero a la vez no podíamos tampoco salir a levantar plata. Entonces empezó una estrategia de decir, bueno, los vamos a ahogar y vamos a alargar esto porque nosotros dijimos, mira, vamos a salir entonces a levantar plata. No, nos dijeron, no podés, porque hay una cláusula que dice que yo te tengo que autorizar. Entonces ellos empezaron a hacer a la inversa, a inyectar más capital y a tratar de ahogarnos, y fue una figura no tan grata, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como dicen, no todo lo que brilla es oro, hay que revisar esas cosas. Nosotros al final fuimos con unos abogados gringos, ¿verdad? Que a mí me pareció una locura. Lo que cobraban era un brazo, una pierna y el corazón. Y gracias a Dios lo tuvo que pagar los alemanes porque perdieron, ¿verdad? Fueron $26 millones en el esquema legal que ellos, el comprador, pues verdad, por haber perdido lo tuvo que asumir. Pero ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que hay que saber bien y revisar todas estas cosas, porque a veces como nosotros por la ingenuidad y la falta de conocimiento, para ser transparente, nos dejamos ir y dijimos, bueno, ellos saben cómo hacer este tipo de esquema y cosas, pero a veces gracias a Dios todo funcionó de forma positiva, pero pudo haber salido negativo. Y de ahí en la parte de los deals, yo creo que depende, como dicen, para la parte de levantamiento, en qué etapa tú estás, y creo que es importante saber la estrategia de cada quien. En Centroamérica, y creo yo que El Salvador puntualmente, hay un factor y que es puntual, y es decir, cuando tú comenzás a levantar plata, generalmente van a ser gente alrededor o algunos inversionistas, lo que se llama
high net worth people, que son personas de alto valor y que tienen ahí que hacen sus inversiones. Ellos son inversionistas en comunes en múltiples startups aquí del Salvador. Y si bien es cierto, uno escucha en todos lados la parte del smart money, que es el dinero inteligente, eso es importante, pero hay que saber, como decía Chamba, que esas personas también tienen un script, o sea, tienen su estrategia de lo que quieren lograr y no siempre la estrategia va a estar alineada a eso. Y también es importante saber que, te voy a poner un ejemplo, el que te pone $5, ese probablemente dejó de almorzar para darte esos $5. El que te pone $10 millones, probablemente se le ha olvidado que te puso los 10 millones y no los necesita. Entonces, hay que tener eso claro porque son diferentes esquemas y el que te pone $5 te va a presionar y va a estar encima y para él son relevantes de repente como que esa plata, ¿verdad? Entonces, en cómo se estructura el esquema creo que es importante porque tú decís, mira, si yo estoy en una etapa ahorita donde voy a probar mi modelo, pero existe la posibilidad que voy a pivotear, el que está con $5 te dice, no, mira, ahorita yo no sé cómo, pero el lunes me tenés que, porque yo necesito esa plata y yo quiero vender ya mis acciones y tal vez, como dice Salvador, tú no estás en ese esquema ahorita, donde no querés que gente comience a vender las acciones. A veces, generalmente, nosotros, por ejemplo, ponemos un periodo, un lock-up period, que nos invertís y no podés venderlas durante alrededor de 2 años. Entonces, no todo el mundo se siente cómodo con eso. A veces, cuando ya también vas a levantar plata de cantidades más altas, muchos fondos de inversión te dicen, mira, nuestro fondo de inversión dura 5 o 7 años, entonces nosotros ya estamos en el año 3, necesitamos saber en cuánto tiempo es tu estrategia de salida, porque nosotros necesitamos el retorno en 3 años. Entonces, tal vez aunque te pudieran dar 20 millones, pero tu estrategia no va alineada a lo de ellos, y si no va a empezar una presión que no necesitas, o ellos van a vender su posición y eso te genera cierto ruido porque decís, ¿por qué el fondo se salió? Y andarle explicando a todo el mundo puede ser complicado. Entonces hay que tener como que una estrategia holística de qué es lo que buscas en la parte del levantamiento de capital y no solamente aceptar la plata por aceptarla. Yo tal vez solo rapidito les voy a contar una historia de algo que nos sucedió a nosotros también, algo temprano cuando estábamos empezando con Vitrinea. Ya un poquito más avanzados, estábamos haciendo ya la ronda presemilla y obviamente tampoco no puedo mencionar nombres, pero bueno, ya nosotros andábamos buscándonos y generamos un par de reuniones y nos reunimos con una gente aquí en El Salvador que estaba súper interesada en el proyecto y todo, y bueno, nos sentamos, empezamos a ver números, a negociar, y bueno, el tema fue que en esa vez estábamos cenando y después de ya varios días de estar negociando y todo, nos dijeron, vaya, nosotros les vamos a llenar toda la ronda. O sea, ya dejen de buscar capital. Así nos dijeron, ya no hablen con ningún inversionista, que nosotros les vamos a dar toda la ronda. Y nosotros como, puchica, así de fácil, ¿verdad? Y sí, o sea, ya dejen, es más, ya, de verdad, el lunes nos reunimos, empezamos ya a meterle todo el tema, para que vean que es cierto, aquí está el cheque, aquí van $50,000, este es un adelanto, ¿verdad? Para que ustedes vean que vamos en serio, que no sé qué. Pues para nosotros fue un momento bien no entendíamos qué estaba pasando realmente, o sea, decíamos, pucha, así de fácil ya llenamos la ronda. Y bueno, nada, aquí entra el tema, o sea, toda la experiencia que ahora ya la tenemos, ¿verdad? Agarramos el cheque y nosotros pues lo fuimos a depositar y felices de la vida, pucha, que ya llenamos la ronda y todo el tema. El tema fue cuando ya comenzamos porque eso fue así como en caliente, ¿verdad? Y ya fue como, bueno, ahora los abogados que se hablen, los abogados de nosotros con los de ustedes para formalizar todo y bla, bla, bla. Entonces el tema es que empezó un tema medio raro, ¿verdad? Porque ya después las semanas, no, mira, fíjate que ando de viaje ahorita, no puedo, que dame chance, que no sé cuánto. Va. Y el abogado insistiéndole al otro abogado y de repente, y no firmaban los papeles y no firmaban. Mira, ¿y por qué no firman? No, es que mira, fíjate que estamos revisando, no nos gusta, no entendemos muy bien. Y ahí va el tema del perfil del inversionista que tú también vas a tener, ¿verdad? En ese momento nosotros, sin experiencia, primera vez que estábamos haciendo una startup, pues realmente, y no cualquiera viene y te hace un cheque de $50,000 ahí, te lo da, ¿verdad? Entonces nosotros el error que hicimos fue tal vez no valorar toda the big picture de lo que estaba sucediendo.
Y al final, pues en resumen, lo que terminó pasando es de que nos hicieron perder un montón de tiempo. Fue mentira lo que nos iban a dar todo el dinero, fue mentira. Lo único que nos dieron fueron esos $50,000. Y como dice Ricky, al final terminaron siendo más un problema porque nos habían dado un ticket que al final ya en el camino se convirtió en un ticket pequeño para nosotros, pero eran unos inversionistas que estaban molestando y todo. Bueno, al final, ¿cómo se llama? Tuvimos que repagarles la inversión y ellos y sacarlos, pues, o sea, les reintegramos el dinero, pero fue un tema desgastante para nosotros, que te quita un montón de energía, te quita un montón de tiempo y ¿cómo se llama? Y te desenfoca, ¿verdad? O sea, yo creo que son experiencias que quedan, que creo que hay que vivirlas, ¿verdad? Pero hay que estar bien pendientes de eso porque hay mucha gente, especialmente en mercados que no están tan desarrollados como los nuestros, que andan ofreciendo así tratos bastante depredadores, como decía Salvador, o temas que, y a veces cuando tú estás iniciando, tenés apenas una idea o apenas un poquito de tracción, pues da tentación, ¿verdad? Pero hay que saber, creo que ese momento es clave, saber si tú confías en tu proyecto y tenés una estructura clara, de hacia dónde querés llegar. Ahí entra lo que decía Ricky, tener todo un plan bien estructurado. Lo ideal es llevar las cosas tranquilo, enfocarte en tu producto, enfocarte en tu tracción, ¿verdad? Que eso es lo que realmente te da valor. Y abrir la mente también. En ese momento creo que nosotros estábamos con la mente un poco cerrada de querer levantar capital aquí local y todo, pero pues ahora creo que todos sabemos de que hay muchísimas oportunidades para levantar capital afuera y el nivel de conversaciones que tú tenés con un inversionista afuera es completamente diferente, ¿verdad? Al menos eso es en base a nuestra experiencia. Dimo, ¿alguna experiencia? Varias, pero... Varias. Una de vulnerabilidad, por favor, que te haya tocado así el corazón y las entrañas. No, tal vez parecido a lo de Diego, ¿no? Pero nosotros igual, en alguna ronda intermedia que hicimos, arrancamos también con conversaciones con un potencial inversionista. No era un fondo, era una financiera, pero digamos una financiera de un tamaño medio aquí en El Salvador, muy interesados en el producto de nosotros y ver cómo podíamos escalar el producto. Y ahí creo que cometimos un error de nosotros dejar de seguir levantando plata y enfocarnos en estas conversaciones, ¿verdad? Al final, al ser un grupo financiero tradicional, el due diligence al principio pareció bastante light, pero luego ya metieron al CFO de ellos, metieron a una compañía tercera a completar el due diligence y al final se convirtió en due diligence de 6-7 meses, ¿verdad? Hiper complejo. No, los economics de un startup son muy diferentes a los economics de un banco o de una compañía ya establecida. El tema de entender múltiplos de valoraciones, bueno, pero ¿cómo tú dices que vale X millones si tu compañía perdió $500,000 el año pasado? Bueno, pero es que estamos vendiendo el futuro, la proyección, el track que llevamos. Entonces toda esa parte fue bien complicada con este grupo. De vuelta, cometimos el error tal vez de seguir tocando puertas y decir, no, este grupo vamos a cerrar, y también nos hicieron una promesa parecida a la de Diego, ¿no? Con nosotros ya no necesitan más plata, nosotros tenemos fondos ilimitados para meterlo en tu book de crédito, ¿verdad? Así que todo lo que vayas a prestar, nosotros te lo vamos a financiar. Y claro, los ojos nos brillaban cuando nos dieron todo eso y resulta que 6-7 meses más tarde pues quedamos en una posición bien desventajosa porque a la final no terminamos cerrando con ellos, habíamos parado todos los esfuerzos de búsqueda de capital, ya prácticamente no teníamos runway, entonces fue bastante complicado, ¿no? Entonces creo que ahí ese tipo de promesas parecidas a la que tuvo Diego y a la que nos hicieron a nosotros hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y contemplarlas bien. Yo creo que a las startups nos ha pasado que nos toca que ir a educar al inversionista de la región, porque no es la cultura de hasta el término startup no lo tienen definido. Entonces, invertir en las startups, dice, ¿por qué? ¿Es de alto riesgo? Sí, es de alto riesgo, pero también uno quiere inversionistas que caminen con uno, que te enseñen esa mentalidad empresarial. Así piensa uno, ¿verdad? Pero ellos toma, quita la plata y duplicámela, porque eso es lo que están acostumbrados, pero nos toca evangelizar, enseñarles, educarlos cómo es que funciona. Y algo que todos han mencionado y que no nos gusta, un tema de junta directiva.
porque no nos gustan que nos estén fiscalizando, nos estén dando este cheque, ¿verdad? Pero la importancia de tener una junta directiva es clave, porque desde ahí tú le estás mostrando al inversionista que estás cambiando tu mentalidad, que sí vas en serio y que quieres y que tienes una infraestructura, que hay otro, tienes un COO, tienes un CFO, está el CEO, está el COO. Entonces ya ven ellos que porque una persona no puede hacer todo. Entonces por eso es que en los paneles anteriores ustedes han visto que el inversionista, la importancia al inicio es quién es el equipo. Esa es tu primera junta directiva. Y luego uno suma aliados o mentores que son los que vienen, asesores que te vienen a asesorar a tu negocio. Y tú lo vas buscando dependiendo las necesidades que tienes. Pero por eso debemos saber en dónde está nuestra empresa, dónde está nuestra startup. Vamos con Ricky y luego abrimos preguntas ya a todos ustedes. Yo creo que un punto importante a mencionar y algo que nosotros nos hemos dado cuenta en ambos proyectos que hemos manejado es que a diferencia de lo que está pasando en el mundo aquí o de lo que pasa en estos mercados más avanzados, que estás vendiendo, o sea, las valoraciones y los levantamientos de capital, estás vendiendo el futuro. Aquí en estos mercados como en El Salvador, yo creo que, yo le digo a la gente, mira, creo que solo vas a poder hacer eso la primera vez. Es decir, cuando vas y vendes el PowerPoint que decís, este es un proyecto aquí, estoy haciendo un levantamiento a 2 millones o a 5 millones de dólares en un safe. Esa es la primera vez donde lo vas a poder hacer. A diferencia de en Estados Unidos, no digo que no se pudiera a futuro, pero el mercado aquí como que no te lo permite. Y esto lo digo porque, en línea con lo que decía Salvador, que como hay un castigo o una tasa de corte por todos los riesgos de la región y por las limitaciones del mercado, entonces tú al principio vendes un PowerPoint que sí, vale 2 millones o 5 millones, pero luego de eso, en todas estas siguientes levantamientos, ya se vuelve un esquema de mucha validación. Entonces, cuando tú ya estás en la ronda, salís y voy a poner un ejemplo. Estás vendiendo en aquel momento, no sé, vales 10 millones y estás vendiendo 1 millón al año. Y entonces de repente tú decís, pues ya pasaron 3 meses, 4 meses, 6 meses y seguís en la ronda y ya estás vendiendo tú 5 millones. Entonces la lógica debería de ser que si ya vende 5 millones debería de costar 50, pero no, ya vende 5 millones y continúa todavía los fondos en la negociación al mismo valor. Entonces el implícito de eso es que tu múltiplo se baja de una u otra forma, o que nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que ya como que la valoración viene en base a los últimos, lo que se llama el run rate de los últimos 3 meses, a diferencia de todas estas plataformas en Estados Unidos, que todos los fondos lo que están apostándote es a decir, hey, mira, yo vendí 100 dulces en 1 minuto, entonces quiere decir que a futuro voy a vender 100 millones de dulces. Entonces ellos te están invirtiendo en el futuro, y eso no pasa aquí en la región. Aquí los latinos, y esa es la cultura de lo que pasa, de que todos quieren llevar la figura del vivo, el de decir, no, mira, voy a alargar un poquito y voy a ser el último de repente en invertir, cuando ya lo que él me dijo que iba a lograr, ya me di cuenta en 5 meses que lo logró. Entonces eso obviamente trae muchas limitaciones porque castiga las rondas de levantamiento, y cuando obviamente vos necesitas la plata en el día 1 del levantamiento, y ya 7 meses después ya se vuelve más complicado. Hay ciertas cosas que pueden haber cambiado, y entonces te ha tocado en todo ese tiempo de la ronda ir como que ajustándote, y después te dicen, no, mira, pero veo que en el periodo que estuviste en la ronda no creciste como debías de crecer. Y tú le dices, sí, claro, porque a veces si tú creces como traías en el modelo, muchas veces el crecimiento viene amarrado al famoso burn o inversión. Y entonces, si tú invertís, por mucho que se esté vendiendo la sopa, si tú invertís toda la plata y todavía no tenés garantizada el capital para continuar, podés morir en el intento, ¿verdad? Entonces, te toca venir y entrar en esa disyuntiva que nos toca a los emprendedores, de decir, mira, pero cuando vos llegas a levantar plata, todos quieren ver la gráfica así para arriba, pero para que la gráfica vaya para arriba tenés que gastar, y si vos de repente gastas demasiado, puedes llegar y decirle, mira, se me acabó el funding. Y si vos llegas con demasiado poco funding, ellos dicen, no, mira, veo mucho riesgo porque se te va a acabar la plata. Entonces, ¿qué te tocó? Haber ido un poquito más mortal, un crecimiento más sano. Entonces,
encontrar esa curva, diría yo, de qué tan agresivo tenés que crecer, pero a la vez consciente que estás naciendo en un esquema centroamericano y que entonces tenés que llevarla un poco como una compañía semimortal, es a donde creo que está la fórmula de Coca-Cola, ¿verdad? Aquí de la región, porque todos quieren crecimiento, pero a la vez quieren garantizar la parte de su inversión, ¿verdad? Entonces eso hay que tener cuidado, comprenderlo, porque es importante tener clara la parte de la estrategia o anticiparse un poco, ¿verdad? Porque a veces si vos decís, no, mira, nos está yendo bastante bien, pero el ir bien puede que todavía incrementar todavía más la necesidad de capital. Así que ahí hay que tener cuidado en ese punto. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Es tiempo. Creo que van a haber muchas dudas y comenzamos. ¿Su nombre? Pedro Rodríguez. Bueno, aquí se lo dejo, Pedro. Muchas gracias. Fíjate que quizás un par de preguntas. Si es posible conocer la estructura accionaria que tenían en la etapa de Pre-Seed o Seed y cómo estaban financieramente a nivel de información en ese momento. En nuestro caso, en la etapa de Pre-Seed, los únicos accionistas éramos los fundadores. Y a diferencia, creo que lo que están hablando de cómo te va a evaluar un banco para darte un crédito, un inversionista no te debería de pedir tu estado financiero en una etapa presemilla. Si está haciendo eso, no es tu inversionista adecuado, porque entonces él cree que los números actuales representan el valor de la compañía. Como regla de oro, creo yo, o por lo menos lo que he tratado de comentarle a la gente que ha ayudado con mentoría, es que no debes de levantar una evaluación inferior a $3 millones. ¿Por qué? Porque si aceptas cheques a una evaluación de $1 millón, $100,000, te quitan el 10% de equity. Te hacen uninvestable en el largo plazo porque vas a empezar con $500,000, que es un montón de dinero, claramente, pero estás dando el 50% de tu empresa. Pero cuando querés construir una empresa regional, global, $500,000 es bien poco dinero. Entonces, en 3, 4 años, en 2, 3 rondas siguientes, ya no vas a tener nada de tu compañía. Entonces, creo que es un red flag si un inversionista te está tratando de preguntar en etapa presemilla tus estados financieros, tu P&L, tu balance general, porque no es por ahí, pues. No es lo que estás vendiendo realmente ahí. No sé si eso responde a su pregunta. Ahora, ya como nuestro cap table, que no es nuestro cap table es el capitalization table, que es donde tenemos resumidos todos los inversionistas que han firmado un SAFE, que un SAFE, Simple Agreement for Future Equity, que es el estándar para levantar capital, es un contrato privado. Eso, ellos realmente no son accionistas, sino que hasta salgamos a una ronda con precio, es decir, una serie A. Pero ellos no van en la estructura accionaria porque formalmente o legalmente ellos todavía no son accionistas. Tienen un contrato a futuro que cuando emitamos esas acciones, ahí pasan a ser accionistas. Pero hoy por hoy todavía Boxful solo somos los 4 fundadores. Hola, buenos días todavía. Mauricio Vallecampo de Próxima Labs y de Disruptiva Agencia de Comunicación. Esto es como la Mr. Donald del 2x1, así que van 2 preguntas por la intervención. Quisiera saber hoy por hoy qué porcentaje de su presupuesto anual le están destinando a la comunicación, no al marketing, a la comunicación y las relaciones públicas. Y 2, ¿qué tan importante es la comunicación y las relaciones públicas al momento de irse a sentar con inversionistas? Es un tema de reputación, ¿verdad? Porque están, para que vayan pensando aquí los compañeros, es de reputación y que crean en uno primero. Te dicen, mira de dónde vienes, y no hay que tener miedo de decir la startup que quebró o que cerró,
no que quebró, que cerré y no me funcionó. Esas lecciones aprendidas te dan reputación. Entonces te hacen más maduro y que tengan una mejor confianza. No sé aquí, compañeros. Ustedes que invierten bastante en marketing, ¿yo lo veo? En marketing sí tenemos un budget, pero en PR el cero. En LinkedIn, obviamente, y en prensa vos ves, los titulares siempre se lo ganan estas rondas súper grandes, evaluaciones súper altas, ahorita que, como dijo Ricky, están dominados por AI. Pero, ¿cómo te diría? Lo que yo siempre digo es, tu mejor pitch es tu tracción. Vos puedes hacer PR y todo eso, pero realmente al final en el due diligence eso no va a vender, no te va a cerrar el trato. Lo que tenés que preocuparte, por lo menos en nuestro caso, con lo que hemos siempre estado obsesionados desde el día 1 es con crecimiento. Ya ahorita que es un poco de nuestro afterthought de empezar a hacer PR porque queremos salir a hacer una ronda mucho más alta con inversionistas extranjeros, pero aún así no estamos utilizando un budget para eso, sino que contactamos medios, nuestro equipo de marketing sin pagar y nosotros así estamos haciendo un poco de ruido, pero no le hemos puesto como un budget a eso, pues en nuestro caso, pues cada quien es diferente. No, igual, nosotros no tenemos budget de PR. Igual, sí comunicamos mucho, obviamente, a través de LinkedIn, las noticias, eventos como este, los pone, ¿verdad? Esto también forma parte del PR de la compañía, pero no tenemos un budget directo de comunicaciones. Igual, o sea, fíjate que yo siento que como que ahorita, no quiero decir de que ese tema ya está desfasado, porque no, ¿verdad? Pero creo que ahorita ya cambió el mundo, entonces sí es importante y nosotros lo hemos hecho en algunos momentos que hemos tenido, que hemos querido impulsar algo específico y que hemos sacado notas o hemos tratado de impulsar a nivel de PR, pero creo que a nosotros nuestra filosofía últimamente ha sido más como desarrollar temas más como, por ejemplo, los fundadores estamos tratando de desarrollar mucho nuestra marca personal, ¿verdad? Creo que en redes, en TikTok, en LinkedIn, como dice Salvador también, tener presencia en estos medios, al final obviamente sí genera confianza y en nuestros casos sí nos ha beneficiado haber sido destacados en alguna buena revista, porque obviamente pues eso genera confianza, ¿verdad? Pero creo que poco a poco la gente ya está dejando ya de confiar tanto en eso y ahora pues ya el mundo cambió y ya es más un tema de que confíen en la persona, ¿verdad? Entonces creo que entre más tú te das a conocer y eso pues gratis, ¿verdad? Solo puedes empezar a generar contenido desde tus redes personales y empezar a publicarlo y que en nuestro caso ha tenido muy buen recibimiento. Creo que eso nos ha abierto más puertas, mucho más que sacar una nota en una revista o en un periódico, ¿verdad? Que como te digo, sí lo hemos hecho, pero tampoco no es un pilar como fundamental de la estrategia de la empresa. Yo creo que nosotros estamos igual, creo que en PR no tenemos nada, en mercadeo, quizás para tener una idea, en Nico, bueno, teníamos un presupuesto más grande, pero en Nubo en aquel momento el presupuesto de lanzamiento, por ejemplo, nosotros el levantamiento total fue de $115,000 y eran $15,000 para la estrategia, por decir así, casi que de 8 meses que íbamos a ocupar, ¿verdad? para lanzar, es decir, fue bastante poco, creo que ahí fue como que bastante viral, era un modelo un poquito diferente porque, no sé, nosotros publicábamos, pero también publicaba, por ejemplo, la Pizza Hut y Koi ahí, entonces eso nos multiplicaba un poco el presupuesto de nosotros, pero en términos generales aquí no llevamos, y ahora creo que está cambiando el mundo en general. Creo que la parte de lo que se veía antes de influencers promoviendo tu producto y todo, creo que cada vez eso está reduciéndose. Creo que la credibilidad, ya la gente ya dice, es un influencer promoviendo ahí. Creo que se está perdiendo cada día y sí, creo que nosotros no estamos yendo en eso. Y ahí en la parte de lo del creo que el cap table, o tu otra pregunta no me recuerdo, era esa, una, la de mercadeo. Y básicamente, ¿qué tan importante que ustedes tengan una estrategia de relaciones públicas de comunicación para ir a buscar?
Sí. Sí, y luego nosotros, bueno, sí tenemos un esquema a donde cada quien llevamos una figura de comunicación con toda la parte de los fondos. O sea, creo que más que quizás eso de parte de PR, sí tenemos, por ejemplo, como que una estrategia de involucramiento, es decir, cuáles son como que las entidades claves o incluso fondos de inversión que sí hemos conocido, aún que no nos hayan invertido, los hacemos partícipes de lo que es nuestro quarterly report, es decir, cada Q enviamos un reporte de decir, hey, la estamos reventando, hey, así vamos creciendo, de manera que cuando nosotros salimos a una ronda de inversión, ellos ya más o menos sabían o ya habían escuchado, o cuando nos los encontramos en algún evento o algo, saben un poco de lo que está pasando, de la atracción, de lo que estamos tratando de llevar, transmitiendo el mensaje de decir, hey, estamos cumpliendo nuestro plan de negocio, lo estamos sobrepasando y todo ese tema. Entonces creo que así es como preparamos un poco la cancha para la parte de levantamiento de capital. Sí, Xochitl Palacios de Portal, bueno, es oro lo que están diciendo, la verdad, gracias por todo lo que nos están compartiendo de sus experiencias. En específico, tenía dos preguntas. La primera es, si estamos hablando de levantamiento de inversión, de semilla, presemilla, etcétera, honestamente le voy a decir que es bastante vocabulario que yo no estoy muy familiarizada. Sin embargo, entiendo que tiene que ver con dinero, y lo que tiene que ver con dinero, obviamente, tiene que ver con una buena asesoría financiera. En sus casos, ¿cuál fue como la parte del equipo principal que ustedes eligieron para que les pudiera ayudar y tomar todas esas decisiones? Porque entiendo que, o sea, si no eres financiero, eres una startup y tu rubro no necesariamente es ese, ¿quién es la persona ideal para asesorarte precisamente en todo este tema para el levantamiento de capital? Y el número 2, ¿cuáles serían, desde sus perspectivas o sus experiencias, las personas que deberían estar como, de quienes deberíamos estar rodeados nosotros como para una junta directiva, tal vez al inicio de asesores, mentores, antes de tal vez hacer un levantamiento de capital? Chévere, buenísimo. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros, la estructura de fundadores era básicamente que tuviéramos que los fuertes de cada uno estuvieran en diferentes áreas. Yo veía la parte financiera y puntualmente, y lo que trataba ahí es de estructurar primero que tenés que tener un modelo de negocio, o sea, el unit economics, de que si vendes la pizza en $1 te cuesta 50 centavos y te quedan 50, tenés que tenerla bien claro, independientemente si al principio estás invirtiendo $2 o 3 para mercadeo o para crecimiento o para adquisición de clientes, el famoso CAC, el Customer Acquisition Cost, pero se tiene que ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Es decir, puede haber inversión, pero tu modelo tiene que ser en escala unitaria, tiene que ser positivo, y nosotros como lo que armamos entonces es un plan de negocio. Yo armaba la parte de lo del equipo, generalmente era un equipo financiero con un par de analistas. ¿Por qué? Porque es importante que lo que tú prometiste, nosotros siempre buscamos de que lo que planteamos a los inversionistas lo podamos sobrepasar. Entonces, con eso tratamos de siempre ir, no solamente como diría yo, como con un colchón, pero sí de ver que sean figuras que sean alcanzables, por decir así, ¿verdad? Porque lo que sí evitamos nosotros es tratar de ir a hacer esa figura de vender castillos en el aire, porque queremos y tratamos de ir a buscar inversionistas que el día de mañana que toquemos la puerta, ellos mismos sean los que nos dieron ahorita $1 y mañana nos den 5. Entonces, si tú llegas y les vendiste que ibas a vender 10 panes y solo vendiste 8, naturalmente pues, pero te van a decir que estás incumpliendo y que entonces no les puede perder el interés. Pero si es a la inversa, entonces puede ser bastante atractivo. Nosotros, ese equipo está estructurado, creo que es clave desde el día 1 tener orden contable. Nosotros tenemos una figura de controller, la parte de que alguien que vaya viendo que cuando es dinero y es dinero que te están apostando inversionistas, es decir, no es tuyo y hay que rendir cuentas, aunque no necesariamente, voy a ponerles el caso de Hugo, en el caso de Nico, nosotros en una ronda inicial recibimos $23 millones, o sea, es un montón de plata, y
aunque nuestros inversionistas están bajo la figura de lo que dice Chamba, en un safe, es decir, los dueños ahí solo somos 3 personas, todos los demás están en un safe cuando se convierta, es decir, nosotros decidimos y podemos hacer y decir, bueno, nos gastamos 20 millones en TikTok, sin embargo, tenemos la estructura para dar esa tranquilidad y toda esa transparencia. Entonces, el equipo contable, el equipo controller, auditores, nosotros lo hacemos con auditores de primer nivel. Creemos que la parte de que trabajar con una Big Four, por ejemplo, obviamente no son las más baratas, son caras, pero es la figura de decirle a los inversionistas, mira, aquí no hay nada que esconder, estamos auditados por los mejores y muchos de ellos ya trabajan o han conocido con ellos. Entonces, nosotros llevamos una estructura donde desde el día 1, aunque la compañía sea en El Salvador, hay una estructura en Panamá, hay una estructura en Caimán o en Delaware, cuentas americanas, todos nuestros fondos y nuestra gente decimos, vas a invertir en Estados Unidos porque te genera una gran tranquilidad, ¿verdad? Cuando tú decís, no, mira, me vas a invertir aquí en una entidad centroamericana, pues verdad, toda esa figura puede que no sea tan atractivo. Y bueno, eso dentro de ese lado. Luego después en la parte de lo del board, nosotros lo que buscamos es gente primeramente que nos dé credibilidad, gente que ya haya pasado por ciertas cosas que tal vez nosotros vamos a pasar. Gran parte de lo que nos pudimos dar cuenta nosotros, por ejemplo, y lo que me di cuenta en el carácter personal, es que los problemas de una compañía como Delivery Hero, por ejemplo, eran los mismos que nosotros. Y digo, ellos tenían para la head de recursos humanos, era la head que era de Amazon. Y yo conversando con ella le digo, mira, ¿cuáles eran los problemas en Amazon? Me dice, exactamente lo mismo que aquí, lo mismo que tenés tú mudo y lo mismo que tenías aquí. Entonces creo que a veces nosotros decimos, estas compañías tienen todo resuelto, y no, están teniendo la misma cantidad de problemas. Entonces, ¿qué quiero decir? Personas que tú veas que ya, para esta parte del board o como asesores, que ya vivieron lo que tú de una u otra forma estás queriendo ir a vivir. Creo que los asesores y los que tú buscas tienen que representar no solamente en términos de negocio lo que tú quieres llegar, sino también en términos de valores, ¿verdad? Creo que eso es totalmente importante también, y eso es como nosotros lo manejamos. Bueno, solo iba a sumar algo, pero estamos bien de tiempo, ¿no? Okay. No, solo contestándole a Xochitl, que hablaba tal vez de rondas más tempranas, ¿verdad? De semilla, que yo creo que el tema de advisors o asesores es algo que es bien útil al inicio. Creo que no muchos startups lo hacen desde el principio, pero creo que crear ese board de advisors al inicio es bien importante en temas estratégicos. Puedes conseguir gente con mucho conocimiento, como dijo Ricky, que ya han pasado, que vienen de Amazon, que vienen de otros lados. La mayoría están muy dispuestos a ayudar, muchos de gratis, otros les puedes dar un stock option dentro de tu compañía, ¿verdad? Muchos funcionan, les puedes meter dentro del ISO y creas un ISO para asesores, ¿verdad? Y les vas ubicando algo de stocks, pero eso es una forma, digamos, sobre todo al inicio, que puedas pagar como startup de tener asesores de primer nivel. Para buscártelos en áreas específicas, en temas de levantamiento de dinero. Antes de hacer una primera ronda, búscate a alguien que sepa, mete a Ricky en tu board de advisors, ¿verdad? Alguien que ya haya pasado por este tema de levantamiento de plata. Y lo mismo en las diferentes áreas de operaciones de tu negocio, ¿no? Si estás en el negocio de logística, pues te buscas a alguien que haya trabajado muchos años en tema logístico y así y puedes ir buscando board of advisors que trabajen contigo una vez al mes, una vez cada 15 días, pero sin duda ya han pasado y han resuelto la mayoría de los problemas que tú te vas a encontrar más adelante. Como sé que varios de ustedes están en etapa muy temprana, y para que no se asusten, ¿verdad?, que tienen que conseguir un CFO desde el día 1, les voy a contar nada más nuestro caso, que fue diametralmente opuesto. Yo estudié economía y negocio, entonces yo hacía la parte financiera, aunque lo hice súper mal. Tuvimos 2 años y medio solamente un asistente contable, ya cuando estábamos con 3 países. No es el consejo, pero lo que les quiero decir es que lo importante es que empiecen. Es más importante empezar y demostrar crecimiento que tratar de tener todo lo que advisors, que junta directiva, porque no importa, pues al final eso no es lo que vende. Es crecimiento comprobado, que la idea que ustedes tienen, el producto nuevo que están lanzando, el mercado lo valora como una solución que necesita. Hoy sí ya tenemos un CFO, somos más de 100 personas, todavía no tenemos personas de recursos humanos, pero
vamos arreglándolo, pues, porque siempre hemos estado priorizando, no es gran consejo, pero siempre hemos estado priorizando crecimiento y después vamos arreglando y ordenando. Bien, muchas gracias. Mira, quisiera preguntarles si se pudieran remontar al inicio, cuando tienen la idea, ¿verdad? Esa en la que creemos que es un buen proyecto, ¿verdad? Algo que tiene alguna oportunidad, y entonces entras a la etapa de validación, y creo que Salvador lo mencionaba, es la parte de tracción, ¿verdad? Entonces la pregunta es, basada en su experiencia, ¿qué recomendaciones nos pudieran dar a todos, siendo esa una etapa crítica, ¿verdad? ¿Cómo generas una tracción fuerte en el menor tiempo posible, si fuera posible? El famoso MVP. Creo que suena contraintuitivo, pero realmente no tenés que levantar dinero hasta que ya tengas tracción, porque si no, si con una muy buena idea sos capaz de levantar capital, lo que puede pasar, creo que lo mencionó Diego, es que entras en una rat race donde tenés que seguir levantando y tenés que demostrar tracción, pero quizás la idea no está validada, entonces estás subsidiando demanda con el dinero, por ejemplo. Porque, como ejemplo, si tu solución realmente no es requerida por el mercado, pero vos estás comprando usuarios para aumentar tu tracción, solo estás metiéndole más dinero a un problema más grande que no tiene un producto deseado. Entonces, lo que tenés que hacer al principio, y lo recomiendo mucho, métanse a la página de Y Combinator, ellos se llama Startup School, está todo el programa que les enseñan a las empresas a las que le invierten, cómo empezar a validar tu idea, tu MVP, levantar capital, y lo más importante, empezar a hablar con usuarios y poner algo, un producto, software o físico, frente en las manos del usuario. No encuestas, porque cualquier persona te puede decir, sí, probablemente comprar este producto si valiera $5. Tenés que ponerle algo a la gente en la mano, un MVP, que no te tiene que costar mucho dinero, y validar si esto lo recomiendan, lo utilizan. Entonces, inicialmente no levantes capital, habla con el usuario, hasta donde entendás que hay un producto que está siendo demandado, ahí trata de empezar a levantar capital para sistematizar el producto y hacer un producto más deseable. Y ahora con AI realmente puedes lanzar MVPs mucho más sofisticados que antes. No, sí, sin duda. Creo que el tema de poder validar que hay un fit de mercado es importante antes de levantar dinero. Creo que hay que ponerse una meta, ¿verdad? O sea, si tienes unas proyecciones y dices, bueno, yo puedo llegar a tener 10,000 clientes en los próximos 6 meses, ¿cuál va a ser esa meta de ese MVP, ¿verdad? Si yo tengo los primeros 500 clientes, y tratar de hacerlo una muestra amplia también pasa, porque si vas muy al nicho que puede ser tu top cliente y traes esos primeros clientes que eran como los long hanging fruit, ¿verdad? Los que están así a la mano, y te los traes de esos de primerito, después cuando vas al mercado abierto resulta que no era atractivo tu producto. Entonces creo que esa prueba inicial, ¿verdad? Ese MVP o esa atracción inicial hay que medirla con mucho cuidado, hay que ver que realmente esté impactando el segmento que quieres impactar, no solamente esos primeros early adopters que son los primeros que van a utilizar tu solución, y luego cuando la amplías al resto del mercado resulta que no es atractiva para el resto, ¿verdad? Entonces, eso es lo único, ¿no? Tener cuidado en esa prueba, que realmente tengas unas métricas o unos KPIs que te hayas planteado que sean lo suficientemente válidos para después decir, bueno, ahora sí hay algo, encontramos algo, vamos a ampliar esto, ¿no? En mi caso, creo que bastante alineado con lo que dicen aquí mis compañeros, pero yo siempre he sido de la mentalidad de no hay que reinventar la rueda, ¿verdad? O sea, innovación no siempre significa crear algo que no existe. Entonces, siempre nosotros hemos sido bien copiones, ¿verdad? O sea, siempre andamos buscando afuera que ya resultó, que ya funciona, y creo que ya solo esa prueba es bastante sólida de que por algo funciona, pues, o sea, por algo esa gente ha crecido ese negocio y ha llegado a unas escalas X, ¿verdad? Entonces, creo que ahí el tema es cómo lo traigo yo y lo tropicalizo aquí a donde no existe, ¿verdad? Entonces, y eso ya es mucho más fácil. Entonces, creo que así comenzó Vitrinea,
y inspirado ya de un modelo que ya funcionaba afuera. Entonces solo fue el tema de cómo creamos un MVP, como dice Salvador, que creo que ahorita estamos potencialmente en el mejor momento de la historia de la humanidad, ¿verdad? Para crear algo desde cero en tiempo récord. A nosotros Vitrinea, tal vez la primera versión nos habrá tardado, la primera versión, ¿verdad? 3 meses exagerando, y creo que ahora podemos hacer eso en una semana probablemente. Entonces creo que, y ahí es donde veo que muchos emprendedores primerizos o que están empezando sus startups se quedan mucho tiempo que le voy a mejorar esto, que no me gusta cómo se ve el diseño, que no sé qué, que pidiendo feedback. No, o sea, hay que tirarse, o sea, porque realmente hasta que tú salís al mercado te das cuenta de la realidad. O sea, ahí la gente real, y creo que la validación más clara es que te paguen, ¿vea? Porque alguien te puede decir, no, está bien bonito, no, sí, yo lo usaría, ¿sabes? Yo lo usaría. Pero la cosa es de que no pagan, ¿vea? O no hacen una acción que te confirme que lo que has hecho funciona. Entonces creo que cuando tú ya salís al mercado y empezás a hablar con gente que no te conoce y empezás a transaccionar, ese es creo que la mayor confirmación de que has creado algo que funciona, y de ahí todo en adelante es optimización, obviamente, ¿verdad? Es ir probando cosas, ir mejorando el producto, y ahí ya te vas, ¿verdad? Y obviamente ya después meterle escala cuando ya tenés una suficiente tracción, que eso se nota, o sea, eso uno lo sabe, o sea, uno ya cuando ya está ahí metido ya sabe cuándo es un momento que uno dice, aquí ya pasé esta barrera y aquí ya puedo empezar a meterle inversión, porque esto ya es algo que escala y es algo que está funcionando y algo que vale la pena, y no hay que querer correr, ¿verdad? Porque eso no es un playbook que sucede de la misma forma para todos. Algunos se pueden tardar 5 años en llegar en ese momento, algunos llegan en 6 meses. Entonces, también esa es otra cosa, no hay que compararse. Creo que sí es importante tener referencias y siempre referencias de proyectos similares al tuyo, ¿verdad? En la misma industria, pero es injusto a veces compararse con alguien que está haciendo, o sea, nos comparamos ahorita con AI, ¿verdad? La gente que está haciendo productos de AI, que está levantando $100 millones con 6 meses de haberse fundado, o sea, no es justo, ¿verdad? Entonces creo que es importante ese matiz. Sí, en esa parte yo creo que es importante lo que mencionan ellos. Creo que la parte de validar el MVP, como dice Chamba, es importante, y creo que también la parte de el ser honesto con uno mismo también, porque a veces ahora también los tiempos están cambiando tan rápido que si hay historia, bueno, el caso por ejemplo de YouTube, aquel día me salió el video ahí de cómo comenzaron, y dice, fueron 16 vistas en los primeros 3 meses, y decían, bueno, esto no sirve, ¿verdad? Y ahora ahí vemos un YouTube y Netflix y todo esto. Entonces creo que sí hay una oportunidad, pero creo que también es importante, a veces levantamos plata y decimos, no, esto va a funcionar, y porque le estamos viendo y engañándonos porque nosotros estamos pagando en múltiples plataformas, y creo que a veces es ver, como dice Chamba, la atracción, o sea, y la calidad de tu producto. Creo que en la etapa inicial es que ese MVP, si verdaderamente está resolviendo algo y tú ves que está algo cambiando, puede que te digas, no, mira, tardar un poquito más de tiempo, pero eso hay que estar claro que va a involucrar plata, a fondeo. Entonces a veces hay que tener claro que no es necesariamente que sea el producto que no sea viable o que tengas que hacer la empresa, pero a veces hay que modificarlo, tunearlo, o como dicen, la calle no miente, ¿verdad? Y el usuario te va a decir qué es lo que verdaderamente necesita y qué es lo que puedes ir modificando, y ya luego de eso pues puedes ir haciendo la parte ya de los levantamientos como para poder para poder escalar, porque si no puede que te gastes cierta plata, pues, verdad, en algo que verdaderamente no llevaba atracción. Obviamente hay múltiples factores que van a influir en eso, cuáles son tus tipos de competidores, cuál es cierto esquema, porque si tú quieres ir no sé, a ganarle a Tesla o alguno de esos, bueno, tenés que llegar con un buen producto, con un buen equipo y también con un buen fondeo, es decir, desde el día 1, ¿verdad? Entonces, depende un poco de tu industria y tu mercado, pero creo que el buen producto, y luego de ver de eso, ver la atracción, creo que ahí no hay falla.
Mi nombre es Nelson Cruz, de Eva App. Nuestra solución es una plataforma que conecta dueños de mascotas con pet sitters y paseadores. Y mi pregunta va en cuando empiezan a escalar la startup, más cuando hay soluciones bastante fuertes y casi que únicas, como podría ser en algunos países el caso de Boxful. ¿Qué herramientas o KPIs concretamente usan para evitar que la experiencia del cliente se vaya deteriorando al mismo tiempo que van escalando el negocio? Pregunto esto porque hoy en día el mercado va avanzando súper rápido, ¿verdad? Entonces quizás en tecnología podemos caer en la trampa de que el producto es todo, y hoy en día con IA el producto quizás es lo más fácil de hacer, y la diferencia quizás vendría siendo la distribución y la experiencia del cliente. Solo para aclarar, ¿cómo aseguramos mantener los KPIs durante el periodo de escalabilidad? ¿Qué KPIs o qué herramientas usan para asegurar que la experiencia del cliente no se deteriore al mismo tiempo que están escalando exponencialmente? Fíjate que en nuestro caso, nosotros tenemos algo en contra, que no controlamos el 100% del journey o de la experiencia de nuestros clientes, porque trabajamos con transportadoras de última milla que son independientes, ¿verdad? Entonces, es como cuando vos estás emprendiendo, ahorita en 18 meses hemos abierto 4 países. Eso implica contratar un montón de gente, desarrollar mucho producto, más todos los pains legales, formales que tenés que hacer. Y además de eso, como decís, cuidar la experiencia del cliente. Entonces, como emprendedor tenés que sos como un malabarista con un montón de pelotas al mismo tiempo. Entonces, algunas las vas descuidando, otras vas mejorando. Ahorita, ese punto justamente es uno de los que le estamos dando más prioridad, que estamos mejorando continuamente la experiencia del cliente y viendo cómo nos podemos integrar verticalmente más en todo el proceso. ¿Cómo lo haces? Feedback inmediato del cliente. Desde encuestas inmediatamente finaliza el servicio, como grupos focales que estamos haciendo ahora. También tenemos ahora comunidades en cada país que nos dan feedback inmediato de lo que está pasando, y eso ha sido bien valioso porque nos damos cuenta en tiempo real si lanzamos una promoción que está dando un problema, si una paquetera está dando un mal servicio en una región, en un país o para alguien. Entonces vas construyendo como eso en el camino. Encuestas, que es medio y barato. Comunidades es complejo porque tenés que tener una persona 100% pegada en el teléfono o en la computadora viendo en tiempo real qué está pasando. Y hacer grupos focales, especialmente cuando estamos lanzando nuevos productos. Como eso es un poco lo que vamos haciendo, pero no ha sido perfecto. No te digo que desde el día 1 lo hicimos. Vamos viendo que hay nuestro churn o nuestra pérdida de clientes tiene un pico donde perdemos en un cohorte de clientes. Cayeron, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces estamos viendo que hay un problema con tal paquetera que no está haciendo recolectas. ¿Cómo podemos mejorar eso? Haciendo encuestas inmediatas, y lo vas construyendo en el camino. No sé si te respondo. Solo sumando, para nosotros, si bien, como dice Salvador, es importante no desconectarte del cliente, o sea, mantener siempre, escuchar el feedback, seguir escuchando la experiencia de usuario. Para nosotros la clave ha sido automatización, ¿verdad? Nosotros creo que los 4 que estamos aquí estamos en negocios hacia consumidor final, ¿verdad? Y eso hace que esperemos escalas muy grandes, y es ir automatizando. Nosotros al inicio en Dimo muchísimos procesos eran manuales, y lo que vamos enfocándonos uno a la vez que vamos automatizando, ¿verdad? Por ejemplo, temas de pagos. Al inicio había alguien que se metía, revisaba los pagos, iba al estado de cuenta, validaba uno por uno. Ahora tenemos un bot que le subes esto y valida, y el mismo bot hace todo el proceso de validación de pagos, ¿verdad? En segundos. Y ahora podemos validar 1,000, 2,000 pagos por día, y no hay y se hace de forma automática. Entonces creo que es eso también, ¿no? Poco a poco, a escalas pequeñas, van a haber procesos que vas a poder hacer manualmente, y poco a poco ir viendo cuáles son esos pain points que te está trayendo, o tienes que tener más personal atención al cliente, ciertas áreas, e ir automatizando esos procesos gradualmente. No tienes que tener todo resuelto el día 1, pero sí ir viendo cómo vas escalando eso y cómo, aprovechando obviamente todo lo que hay ahora con AI y todo esto, cómo gradualmente vas automatizando estos procesos, ¿no? Okay.
Acá. Bueno, un gusto, Luis Bonilla de Stream SB, y mi pregunta es ¿cuáles son esas características ideales que tiene que tener un inversor, verdad? Ustedes nos hablaron de las red flags, pero me gustaría conocer esas green flags que tenemos que buscar y ver para que decir sí, invierta en mí. Sí, correcto. Primero que chequera, como dice. No, mira, creo yo que tiene que, primero yo creo que tiene que existir esa parte de conexión. O sea, yo cuando vamos a esa y cuando hacemos el pitch y cuando tú nos reunimos con alguien, va a ser básicamente que tu aliado, ¿verdad? Es decir, tu copiloto con el que vas a estar ahí. Hay diferentes tipos de inversionistas, obviamente. Hay algunos que tal vez un poco más pasivos y otros que te dicen, no, mira, yo quiero ser una figura un poco más activo. Si me preguntas, a mí soy un poco más de los que sean activos, de los que ya tengan know-how por cómo estamos, pues, ¿verdad? Tradicionalmente, algunos inversionistas ya lo vivieron en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en otros mercados. Entonces yo trato de buscar un inversionista que ya haya hecho algunas inversiones en la industria en la que yo estoy participando, que me pueda dar primero feedback de cómo hacerlo bien, segundo que me pueda hacer introducciones a otros inversionistas que se sumaron, ¿verdad? en ese esquema, un inversionista también que entienda para mí como que el modelo que yo quiero llevar, porque hay algunos que es y que entienda también la región en la que estás operando y la etapa en la que estás operando, porque no necesariamente a veces lanzas un producto y bueno, ves de repente que a los 3 meses o 4 meses no funcionó y tenés que pivotear. Entonces, que comprenda la etapa en la que estás, y creo yo que una de las cosas principales que yo creo es que un inversionista que sea transparente y honesto, en el sentido de que te diga cuando las cosas están haciéndola bien y cuando te diga, mira, he visto esto y creo que te vas a ir a estrellar, porque a veces creo que es bonito todo, los gráficos y los emprendedores, creo que a veces vendemos, ¿verdad? Disneylandia, súper bonito, ¿verdad? Con los gráficos y toda esa cosa, pero creo que es bueno alguien que te puede decir, mira, aquí tenés una oportunidad de mejora y deberíamos de hacerlo así, y ya lo he vivido. Entonces yo creo que, y quizás como para rematar, sí puede ser un inversionista que te puede ir acompañando en las diferentes etapas de la compañía. No quiero decir que es el deber ser, porque hay algunos que, no sé, hay fondos de inversión, VCs de mayor riesgo que se enfocan en ciertas etapas, entonces pueden ayudarte a comprender que decir, no, mira, cambiemos y veamos aquí el producto, nos vamos para esto y nos vamos para allá, y hay otros que ya quieren un poquito más de estabilidad. Entonces creo que basado en la etapa en la que tú estés, va a ser el tipo de inversionista. Creo que no existe el startup perfecto, ni tampoco existe el inversionista perfecto en términos generales, pero alguien que se acople a tu visión y con el que vos te sientas cómodo, creo que es lo principal. Sí, no, y lo más importante es que tenga plata. No le pase lo que le pasó a Diego, que le prometen dinero y no tienen dinero. No, pero sí, yo creo que el tema que más allá de que el inversionista obviamente espera un valor sobre el dinero, unos múltiples sobre su dinero, es que crean el proyecto, ¿no? Nosotros, el último inversionista que entró en Dimo, cuando le presentamos el proyecto, me dijo, mira, yo tuve esa idea de negocio hace 5 o 6 años atrás, lo queríamos hacer nosotros, hizo perfecto fit, entendió perfecto los economics del negocio, cómo funciona, él tenía, y él lo quería hacer también por un tema social, entonces le hizo muchísimo fit el proyecto a él, y creo que eso ha sido, y de ahí para adelante hemos tenido muy buena relación porque entiende muy bien lo que estamos haciendo, se involucra mucho en lo que estamos haciendo, entonces creo que por ahí es importante eso también, ¿no? Yo creo que nos quedamos como siempre cortos de tiempo, ¿verdad? Esto puede ser 4 horas de aprendizaje, es una gran mentoría. Como ven, hemos pasado muchas aventuras, todas diferentes, de diferente tamaño, y yo siempre digo que el mismo problema que puedo tener de pagar una planilla, pues nosotros, también lo tiene Amazon, solo cambia el tamaño.
pero los problemas son los mismos y dependiendo en la zona que estemos, eso es lo que estamos solucionando. Entonces, como decimos, yo amo mis números me aman a mí y no le tengamos miedo a ponerle el valor a nuestra empresa y cuando la lancemos o busquemos inversionistas, ¿cuál es el aprendizaje? No demos mucho al inicio, ¿verdad? Seamos cuidadosos, cuidademos nuestros primeros números para que veamos nuestro retorno. Y lo que pasa es que yo siento que si nos quitan desde el inicio la empresa, el control, nos quitan la motivación, porque nosotros hemos parido ese bebé. Entonces nos quitan la motivación y después ya, ¿para qué sigo? ¿Verdad? Eso creo que también es otra de las lecciones. Y gracias por acompañarnos. Dejo a Patti para que nos dé las palabras de cierre y qué es lo que continúa. Y a seguir aprendiendo y apoyándonos entre nosotros. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias, chicos. Es un honor siempre contar con ustedes y espero pues que para ustedes haya sido de mucho beneficio escuchar de primera mano estas historias y la verdad que yo digo, pues juntos podemos hacer crecer este ecosistema. Creo que El Salvador está en una buena posición. Tenemos grandes líderes pues que están ahí dando la cara por el país y aquí está el resto que va a seguir. Entonces, pues nada, éxitos a todos y muchas gracias nuevamente. Sí. Gracias, Heidi, también.